Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Derecho y Turismo. Y la temática de hoy va a ser una temática vinculada a algún tema bastante actual, como es el de ingresar a Australia, que todos habrán visto algunas cuestiones vinculadas al número 1 del ATP, Novak Djokovic. En este intento todavía está ahí pendiente de resolución por parte del gobierno australiano. Hubieron algunos temas, pero a raíz de esto quizás alguno se está preguntando, ¿quiere viajar? ¿Tiene que viajar? ¿O está pensando en viajar a Australia? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para no tener ningún tipo de problema? Más allá que ninguno de ustedes, ni quienes habla, estamos cerca, o no sé, de avísenme, cerca de ser el número 1 del mundo en tenis. Pero si a él le pasa, imagínense a nosotros. Así que la idea del programa de hoy es conversar con un viejo amigo de la casa. Viejo amigo por la amistad, no por él, porque es bastante joven. Ya licenciado en turismo, ahora me lo va a confirmar, si es que no estoy equivocado. Lo que sí estoy en lo cierto es agente de viajes. Y ha estado bastante tiempo en Australia y tiene cierta experiencia. Así que vamos a invitarlo a que se una a Martín Irigoyen. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, Fede, ¿vos cómo andás? Todo bien, por suerte, todo muy bien. Licenciado ya, ¿no? Exactamente, hace poquito, ya desde el mes de diciembre, licenciado en Turismo y Hotelería. Qué grande, qué grande. Bueno, a seguir creciendo. Y con la agencia que es Irigoyen Travel. Exacto, pueden encontrarnos en internet, en Instagram, por todos lados. Por todas. Igualmente, les comento a todos los que estén escuchando que en la descripción del episodio, ya sea que accedan al Spotify, al Google Podcast, Apple Podcast o donde sea, van a encontrar un enlace, ¿sí?, a las redes de Irigoyen Travel. Eso, así que pueden tenerlo por descontado por si alguno está pensando y quiere hacer alguna consulta a él más allá de lo que tenemos conversando hoy. Bienvenido sea. Martín, bueno, pregunta clásica. ¿Sí? Y si querés podemos jugar con tu experiencia de agente de viajes también. Situación: viajero quiere viajar a Australia. ¿Qué tiene que estar pensando este turista? Básicamente, como está pasando en la mayoría de los países, el PCR para poder ingresar, ¿sí? Que por ejemplo ahora en Estados Unidos antes era de 72 horas, ahora es de 48. Bueno, Australia sigue siendo de 72 horas antes. 72 horas antes significa del momento del primer vuelo que a mí me lleva a Australia. Claro. Lo más clásico para volar de Buenos Aires es Buenos Aires-Santiago, Sydney, sí, o Santiago-Melbourne. Bien, el PCR son 72 horas antes de salir de Buenos Aires. Claro. Y bien, específicamente el PCR no es válido el que hace entidades públicas, tiene que ser el realizado por laboratorios privados. Ese es un dato. Australia. Sí, perdóname. Sí, contá. Porque Australia denominó a Argentina, ¿sí? Porque la mayoría de las veces cuando vos te realizás un test en un laboratorio público, sí, sea Detectar, La Rural, Costa Salguero, los que todos conocemos, sí, realizan test de antígenos. Claro. O a veces en los certificados no sale el método de muestra, sea RT-PCR o antígenos. Sí, mirá, no tengo el dato científico para refutarte ni nada, pero tengo la suerte de que tengo dos cuñados que son biólogos. Ellos me contaban que el resultado de antígenos es distinto al clásico PCR. Como que el de antígenos puede saltar un falso negativo y el tradicional PCR hecho por laboratorios privados, el riesgo es muchísimo menor. Eso me contaban ellos, así que te imaginas que yo desde la abogacía poco puedo discutírselo. Pero viene bien el recordatorio. Yo ese dato, justo te iba a decir antes, no lo tenía en mente. Esa separación entre el origen del PCR, que sea público o sea privado, tiene que ser privado. Mirá que un punto. Tiene que ser privado, y otro de los datos más importantes es que, como mencioné hace un ratito, tiene que estar mencionado la técnica de la muestra, sí, tiene que decir RT-PCR, no tiene que decir mucho más. El nombre tiene que ser exactamente igual al que dice el pasaporte con el que va a ingresar a Australia, y tiene que estar denominada el horario en el que se tomó la muestra, sí, y en el que se emitió el certificado. Básicamente, el momento que te metieron el hisopo por la nariz,
en el momento que sacaron el certificado por laboratorio. Sí, no sé si vos escuchaste o tuviste otras experiencias, pero en lo personal y en el ámbito privado mío, los que tuvieron que hacerse PCR por laboratorio privado siempre rondó alrededor de las 24 horas de distancia entre la toma y el resultado. Ponele, se hacía en el estudio a la mañana y al día siguiente a la mañana, la mayoría de los casos, hubieron casos excepcionales. Bueno, yo en 2020 tuve COVID y cuando me hice el PCR para detectarlo me lo dijeron en la tarde, me hizo en la mañana y me dijeron en la tarde, noche. Pero estoy viendo que la mayoría de mis conocidos es a un día más o menos de diferencia. Sí. Mientras que en tu caso diga, pongamos un caso cualquiera, 24 de junio a las 10 de la mañana, horario de muestra, va a tener que decir 25 de junio a las 12 del mediodía, imagínate. Tienen que estar las dos fechas y los dos horarios en el certificado. Ahora, siempre dentro de las de 72 horas, ¿no? Sí, claro. Y ahora, ahí estoy viendo, y después si querés conversamos y charlamos así, digamos, simpáticamente del caso Djokovic. Pero ahí estoy viendo que Djokovic, más allá de su postura que es de público conocimiento, y vamos a dejarlo de lado, porque hay gente que dice no estoy de acuerdo, hay gente que dice no estoy de acuerdo, no es mi idea debatir en ese punto, ¿sí? Yo creo que cada uno tiene su posición tomada y esa posición de cada uno es respetuosa. Pero a lo que voy es, Djokovic argumentaba esto que estuvo contagiado. ¿Qué pasa si tuviste COVID en diciembre, por ejemplo? Y esto, por supuesto, con certificados. Tenés que hacerte PCR igual, tenés que presentar el esquema completo de vacunación. Hay diferencias en eso porque estoy en otros países que plantean diferencias. Por ejemplo, Brasil. Si tuviste COVID y estás certificado, no te piden, si no recuerdo mal, no quiero fallar la memoria, no te piden el PCR, lo tengo todo por ahí, después lo miraré en mi blog. Pero vi que hacen diferencias. ¿En Australia hay diferencias en esto? No hay diferencias. Otro de los requisitos fundamentales es el tema de la vacunación. Sin vacunación, te obligan a permanecer en una cuarentena hotelera, ¿sí? Por 14 días. Y esa cuarentena no lo paga el gobierno, sino es que lo tiene que pagar el pasajero. Hoy en día, por lo menos en Nueva Gales del Sur, el estado donde está Sydney, esa cuarentena por los 14 días cuesta $3.000 australianos, que más o menos son $2.000 americanos. Obviamente con eso te viene incluido la comida y todo eso, pero es algo que tiene que pagar el pasajero. No tenés vacunación, vas directo a un hotel y no hay tu tía, por decir una forma. Si a vos te descubren que te vas del hotel, nadie te va a obligar, nadie que te va a poner un arma en la cabeza para que vuelvas a tu habitación. Sí. La primera vez es una multa de $5.500 australianos. El segundo intento es deportación. Si vos sos australiano que vuelve al país, no te van a deportar, pero ahí directamente vas a la cárcel. Sí. A ver, como diría uno en el barrio, no se jode. No se jode en lo más mínimo. No se jode en lo más mínimo. Bueno, de hecho lo podemos ver porque todo este tema que está circulando, que estamos viendo todo por los medios, está sucediendo nada más y nada menos que con el número 1 de la ATP de tenis, Novak Djokovic. Así que si le pasa a él, como dije antes, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿No? Así que, mirá vos, uno tiene que hacer la cuarentena ahí en el hotel. Es otro dato para eso. Y que la tiene que pagar uno, por supuesto. Ahora, Ahora se está flexibilizando justamente en Nueva Gales del Sur para ciertos ciudadanos que tengan ciertos requisitos médicos o que tengan ciertas vacunas y todo eso. Se está permitiendo, se está haciendo una prueba piloto de la cuarentena hacerlo en su casa. Pero igual, la cuarentena en tu casa es, vos estás solo en tu casa, la policía te va a ir a ver durante el día para ver que estés en tu casa, que no estés haciendo las compras, tiene sus requisitos. Sí. Pero a lo que se refiere a pasajeros que van por turismo, o tenés vacuna, o vas a hotel, o directamente quédate en tu casa. Claro, sí. Ahora, el tema vacunas, que ese es otro gran tema, ¿no? Que una vacuna sí, otras vacunas no. De Australia, ¿tenés idea? Bueno, aclaro para el que esté escuchando. Siempre, por las dudas, siempre corroboren toda esta información. Primero con la embajada del país de destino, en este caso estoy hablando de Australia, pero que sea. Y después siempre corroboren con la aerolínea o el agente de viajes si es que contactó con el agente de viajes, ¿sí? Pero cerré el paréntesis. Martín te preguntaba, ¿sabes algo de la postura de Australia con respecto a si hay alguna vacuna sí, otras vacunas no?
se exige, como por ejemplo exigen algunos países, caso Chile, caso Uruguay, te exigen una especie de asistencia al viajero, asistencia médica que cubra eventuales gastos. ¿Qué otros requisitos más? Siempre hablando más allá de la visa, ¿no? Es otro gran tema, que eso no queda soslayado. Sí, haciendo referencia a lo que recién dijiste, algo que nos mostró la pandemia es que los requisitos cambian literalmente todos los días. Hay que verificar siempre antes de viajar, sea con agente de viajes, embajada, con aerolínea, pero siempre hay que verificarlo. Ahora, volviendo al tema de vacunación, las vacunas que son aceptadas básicamente son las que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez tienen que tener la aprobación por la ANMAT australiana, digamos, ¿sí? Por la Agencia de Bienes Terapéuticos. Hasta ahora lo que están aprobados es AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac y Sinopharm. Esas son de 2 dosis. Ahora, la vacuna de monodosis que está aprobada hasta el momento es la Johnson & Johnson. La Janssen, sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en mi caso? Que creo que bastantes argentinos estamos en la misma situación. ¿Qué pasa si la primera dosis nos dimos Sputnik? La vacuna rusa, Sputnik V. En ese caso, hasta que a nosotros no nos den 2 dosis de una vacuna aprobada, no vamos a poder ingresar y no hacer cuarentena. Si viajamos, vamos directo a cuarentena, lo que dije hace un ratito. Pasa lo mismo con Estados Unidos. Te dan la Sputnik de primera, tenés que tener 2 dosis de una vacuna aprobada. Bien, entonces si vos vas a Australia y tenés, supongamos, situación, para no contar intimidades, tenés una dosis de Sputnik y vamos a suponer otra dosis de AstraZeneca. Vos tenés, para Australia decís, no, tiene una sola dosis y le falta la segunda dosis de AstraZeneca para completar refuerzo. Vas a cuarentena. Vas a cuarentena. No es que no te impide ingresar, pero hay que tener promedio, como dijiste antes, $2.000 para soportar los gastos de alojamiento en ese hotel específico. ¿Qué son? ¿10 días? 14 días. Ah, cierto, dijiste, 14 días. Muy bien. Ahora, si vos tenés las 2 dosis, no salteás la cuarentena. Salteás la cuarentena. Sí, es otro dato importante a tener en cuenta. Así que bueno, y ahora tenemos el amigo Djokovic ahí que está viendo que para que no, bueno, a ver, no vamos a hacer, digamos, acá, no vamos a desvirtuar el foco del podcast. Los invito a todos los que les interese, si es que ya no están en tema, googleen por ahí, todos los medios en Argentina y en el mundo están levantando esta información. Pero hay un temita con Djokovic que quiso ingresar, supuestamente que tendría el ok de la gente del estado donde se desarrolla este importante Gran Slam, pero las entidades nacionales australianas, digamos, vedado en el ingreso porque no cumplía con los requisitos. Ahí en el medio hubo una cuestión que ya se resolvió judicialmente, pero está latente el tema porque parece que mintió. Y allá, como a mí me gusta decir a mí, allá no se jode. Cuando mentís, mentís. Allá no se jode porque otra de las cosas que pasó con Djokovic es que, aparte del tema de la vacunación, siempre cuando vos ingreses a Australia, y como hay muchos países, te hacen llenar una declaración jurada. Aparte de las cosas de aduana, que, o sea, eso corre como si fuera un viaje pre-pandemia, ¿no? Pero ahora, con el tema de coronavirus, aparece otra declaración jurada, que la declaración jurada de salud. Tuviste COVID, tenés síntomas, en qué países estuviste en los últimos 14 días. Y algo que admitió Djokovic, creo que ayer o antes de ayer, es que esa declaración jurada no la completó él, la completó su asistente. Un agente de él, sí. Equipo. Bien, hay que aclarar, aunque te lo complete un familiar, un pasajero que estaba sentado al lado suyo, sos responsable vos. Sí. ¿Sí? Totalmente. Y hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los pasajeros, ¿qué hacen? No. Una vez que vos firmás esta declaración jurada, como vos bien dijiste, en Australia no se jode. ¿Sí? Él declaró que él no había tenido coronavirus en los últimos 60 días. Pero sí lo había tenido. Y sí lo ha tenido, de hecho fue la exposición, tuvo un evento público. Exacto. Y eso no es un dato menor. Que esa última declaración de la mentira, para decirlo de una forma, para resumirlo, es lo que ahora se está definiendo, creo que en las próximas horas. Bueno, ahora en las próximas horas no, porque son las 3, 4 de la mañana en Australia, ¿no?
Pero en las largas próximas horas. Días, claro, se va a definir qué va a pasar, porque ante cualquier mentira, como cualquier hijo de vecino que miente, es razón de deportación. Hay que ver qué pasa con el tema de que es el número 1 y todo eso, pero hay que ver qué pasa. Sí, es un temita. Vos sabés que esto de las declaraciones juradas, y por supuesto no quiero ser peyorativo ni ofensivo, pero mayormente, al menos lo digo por mi experiencia, mayormente, y lo limito al ámbito que conozco bien, ¿no? El argentino dice, bueno, acá ponele esto, pero ¿te parece, Carlos? Sí, Mabel, ponele esto. Y la realidad es que primero está mal esa postura que a veces veo de mucha gente que encara cuando tiene que completar ciertas declaraciones juradas en distintas facetas, ¿eh? No lo digo solamente en lo turístico. Pero afuera es peor todavía, porque como vos estás remarcando, allá es, si vos acá pusiste que sos hijo de extraterrestre, por más que sea una locura, yo voy a tomar que vos me decís esto, y si no es esto, es una mentira, y si es una mentira, sanción. Entonces hay que tener, digamos, ciertos cuidados cuando completamos esa documentación, no hacerlo tipo displicentemente, porque después tenemos consecuencias. Exacto. Bueno, de hecho, miren a Djokovic. Así que, bueno, Martín. Y otra de las cuestiones, sí, otra de las cuestiones que hoy en día, que creo que me lo habías consultado hace unos minutos, ahora en la declaración jurada te obligan a poner los datos de la asistencia al viajero. Porque la asistencia médica en Australia, al menos que tengas ciertas visas específicas, sí, no te cubre la asistencia en un hospital. No es asistencia médica pública como podemos tener acá en Argentina. No, entonces de hecho, están requiriendo asistencia médica con una asistencia al viajero, sí, que cubra la totalidad de todos los gastos COVID. Además de cualquier tipo de accidente médico que pueda llegar a tener. Eso es que está tabulado por un valor, porque yo vi que Chile, por ejemplo, lo ponía con un valor, si no recuerdo mal, eran $30.000 o $35.000 el valor que tenía que tener la cobertura. En términos de COVID, tiene que estar incluido todos los gastos de COVID que vos tengas. Hay muchas empresas que si ustedes, una vez adquiridas o ven las condiciones antes de comprar la asistencia, dicen, cambian las palabras, ¿no? Gastos por COVID-19 incluido. Eso significa que si vos compraste una póliza o una asistencia de $300.000, a vos te van a cubrir $300.000 de COVID. Además de otros accidentes que vos tengas. Chile lo que especifica en $30.000 es otros accidentes. O sea, te caes en la calle y te partís una pierna, bueno, eso va a salir de los $30.000. Pero en términos de COVID, esa cobertura de $30.000 a su vez te asegura estar cubiertos por COVID por $30.000. Bien. Ustedes cuando comercializan trabajan con varias empresas, no por decir nombres, pero digo, trabajan con varias. ¿Hay empresas argentinas que están ofreciendo estas coberturas? Están por lo menos las grandes empresas de asistencia que creo que todos conocemos, o por la tarjeta, por promociones que sacan por redes, están cubriendo COVID-19. Y digamos, por la agencia tuve varios casos de COVID positivo en el exterior, y las empresas que nosotros trabajamos están respondiendo, va a llevar su tiempo, porque hoy en día la mayoría de los casos hoy de asistencia al viajero son por COVID, pero están respondiendo muy bien, y no para tirar propaganda, pero siempre una asistencia al viajero creo que nunca supera un 5 o un 10% del presupuesto total de un viaje. Uno dice, mira, siempre compro pero nunca lo uso, sí, pero en el día que no lo compraste vas a haber deseado haberlo comprado. Mirá, hay dos cosas que yo siempre digo. Cuando, por ejemplo, a veces con los alumnos o con otras personas hablamos de lo que es uno de los tantos requisitos para ingresar a Europa, y no lo digo ahora por el COVID, sino desde antes, es que tener una asistencia de viajero. Y yo siempre cuento y digo, mira, más allá de la obligatoriedad, es conveniente. Es conveniente porque nunca sabes en el país destino, primero, desgraciadamente, no es que uno quiera llamar la desgracia, nunca sabes las cosas que te puedan pasar. Y la otra es, nunca sabes los gastos que puede inferir esto. En muchos países la salud tiene costos altísimos. Yo pondría puntualmente una conocida que está viviendo en Australia hace muchos años, ya perdí la noción, pero me contó lo que salía, por ejemplo, tener que sacarse una muela, ir al dentista y sacarse una muela. No me acuerdo, no quiero decirte una cifra para no decir cualquier cosa, pero sí te puedo decir que era enorme la cantidad. Entonces, si a eso le pasa a alguien que
está residiendo en Australia, ¿por qué no te puede pasar a vos? ¿Sí? No digo lo de la muela, digo una necesidad, pasarte en Australia o donde sea. Entonces, claro, eso me parece uno de los tantos buenos consejos que se le puede dejar a la gente que quiere viajar. Fede, perdón, último comentario. Haciendo referencia a lo que vos decís, nunca sabes cuánto te va a salir X cosa en un médico en el exterior. Hoy en día están saliendo asistencias al viajero por con cobertura de $1.000.000, y salió uno, creo que en los últimos días, de $3 millones. O sea, miremos para dónde estamos yendo con el tema de la asistencia del viajero, que las empresas dicen, mira, sacamos al mercado pólizas de tanta cobertura, porque al final y al cabo hay pasajeros que lo están necesitando para viajar. Y sí. Sí. Aparte, y si salen con esos montos, es porque hay situaciones que, digamos, de la prestación de servicio demandan esos gastos. Dejemos de lado la discusión si es caro, no es caro, si... Esa es una discusión que me parece estéril, a menos desde nosotros plantearlas en cualquier ámbito. Cada país determina su manera de desarrollarse, y entre ellos el sector privado se maneja de alguna manera. Entonces, porque a veces siempre escucho esa discusión, pero ¿te parece que cobren eso? Acá yo hago tal cosa. Bueno, cada país tiene una realidad propia, ¿sí? Así que eso no creo que vayamos a cambiarlo, pero sí está bueno tenerlo en cuenta cuando planifiquemos un viaje. Martín, creo que no quedó nada fuera de la mesa, ¿no? Creo que no. Por el tintero. Bueno, como siempre, te agradezco. Muchísimas gracias por los tips, por los consejos. Y bueno, y si alguno está pensando en viajar a Australia, lo puede llamar al amigo de Irigoyen Travel. Martín nos va a atender. Exactamente. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Muy bien. Esta segunda sección voy a responder. Elegí 10 preguntas para responder de las varias que me enviaron. En realidad van a encontrar, quizás uno dice, uy, pero no leyó mi pregunta. Bueno, fíjense, porque elegí algunas que consideré como las más variadas y más significativas. Y también hubieron preguntas que me enviaron, que por cierto quiero agradecer su voto de confianza. Bueno, preguntas que me enviaron, que hay muchas que son similares. Quizás uno fue con una aerolínea, otro fue con otra aerolínea, uno contrató hace un tiempo, uno fue hace poquito, uno fue con una X agencia de viajes, otro con otra agencia de viajes. Claro, esas cosas van cambiando, pero de fondo la respuesta jurídica no cambia, ¿sí? Así que bueno, vamos con la primera, que me escribe un tal, vamos a evitar los nombres, ¿sí? Me dice, nosotros somos una familia de 4 personas, 2 adultos, 2 niños de 7 y 4 años. Compramos con tiempo pasajes aéreos para Salvador de Bahía por una aerolínea en particular, saliendo desde Rosario. Los pasajes los compramos por una agencia acá en Argentina. Salíamos en agosto de 2020, por la pandemia. Después de llamar me hicieron una reprogramación del viaje para octubre de 2021. En ese momento el aeropuerto de Rosario estaba cerrado por temas de COVID, paréntesis, algo de público conocimiento, y la aerolínea en cuestión no estaba operando. Hace unos meses nos enteramos que una agencia compra a la agencia que estas personas le compraron el vuelo. Así que a partir de ahí es imposible comunicarse con una agencia y la otra también, ¿sí? Bueno, a ver, primer punto. Si en Argentina el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación es el organismo de control de estas agencias, ¿sí? Así que si una agencia compra a otra, esto no puede suceder válidamente en términos legales, por más contratos mediantes, por más que intervenga un escribano y demás. Por la ley 18829 y normas reglamentarias, no puede suceder sin el aviso de esto al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Y esto es importante porque el Ministerio de Turismo y Deporte va a convalidar esto en la medida que, vamos a llamarlo así, la agencia que se va a vender dé garantías de la transacción, y sumado a que la agencia que va a comprar también dé garantías de que va a asumir las obligaciones que está, digamos, adquiriendo. Porque si vamos a ponerle letras, si yo le compro el viaje a la agencia A y resulta que después la agencia B compra a la agencia A, bueno, la agencia B tiene que responder no solo por sus propios vuelos, servicios y demás que haya comprometido, sino también por los que comprometió la agencia A que está comprando, ¿sí? Así que a seguir insistiendo con esa agencia. Y
chequear con el Ministerio de Turismo y Deportes si esto fue avisado y demás. Si esto no fue avisado, yo reclamaría primero a la agencia primogenia, a la agencia que ustedes le compraron, y también reclamaría a la agencia que, según información que ustedes recabaron, habría comprado la agencia que ustedes adquirieron los vuelos, ¿sí? Así que bueno, espero que se solucione eso. La consulta 2 me dice: necesito saber, por favor, cómo poder reclamar a una agencia por 2 pasajes a Río que me suspendieron por pandemia y luego me mandaron un mail con vencimiento al 31 del 12 del 2021. O sea, ya pereció. Nunca nos contactaron, nunca nos llamaron, nunca nos comunicaron. No sabemos ya dónde recurrir o dónde hacer la denuncia, dónde mandar la carta documento, etc. Después agrega, voy resumiendo, ¿no? Después agrega que nunca le responden los intentos de consulta de esta gente con la agencia X. Bueno, a ver. Primer punto. Siempre aconsejo esto de insistir hasta la mayor humanidad posible, e insistir y tratar de resolver y buscar resolver, mejor dicho, el problema con el prestador que compra, porque esto achica tiempo, se achica costos. Pero si la situación persiste como están narrando, que no los atienden, que no les responden los mensajes, etcétera, etcétera, ¿dónde pueden reclamar? Bueno, ustedes pueden reclamar siempre el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, porque es el organismo de control. Pero para buscar una mayor chance de compensación, siempre recomiendo presentar la denuncia en defensa del consumidor, que lo puede hacer esto de manera online, ¿sí? Cargan los datos, guarden toda la documentación y narran con un poquito más de detalle, ordenado temporalmente, esto mismo que me acaban de compartir. Seguramente van a haber instancias de negociación, ojalá que se pueda resolver, y si no se puede resolver ahí, bueno, ya tienen el camino abierto para hacer reclamo judicial. Pero ya les adelanto que, primer punto, la agencia acá falló a su deber de información. Paréntesis, ojo que el deber de información no es simplemente el deber en la preventa, también sucede durante y en la postventa, ¿sí? Que se mixa con el deber de asistencia. Acá el agente de viajes de la agencia en particular debió haberte avisado de esta situación, que, paréntesis, yo entiendo acá y sepan que yo trato de ser lo más objetivo posible cuando hablo. Y trato de no pararme ningún tipo de interés. Parece que hago una defensa por esa agente de viaje, pero quiero contarles una realidad. No quiero decir todos, porque nunca podemos ser la totalidad, pero la gran mayoría de los casos, al menos de el universo de las agencias boutique, que es la mayoría de las agencias de viaje, las agencias boutique me refiero a las chiquitas, todas estas cuestiones de que el vuelo está vigente hasta, por ejemplo, como decían acá, 31 de diciembre de 2021, todas estas cosas vienen de las aerolíneas, ¿sí? Acá la gente de viaje lo que hace es trasladar lo que dice la aerolínea en cuestión. Y acá abro otro paréntesis. ¿Está bien o está mal lo que dice la aerolínea? Gente, está mal. No hay ninguna herramienta legal que permita a las aerolíneas ponerle un vencimiento cuando en el medio... Sí, o sea, perdón, me aclaro. Sí lo hay por término del contrato, pero en el medio hubo una pandemia y situaciones no previstas. Entonces, cuando no se puede volar, como están contando aquí, no corresponde que esos plazos sigan corriendo, ¿sí? Entonces, que le pongan la fecha de vencimiento, sí, perfecto, pero tiene que ser prudente y atendiendo que en el medio hubieron momentos, meses, largos meses, en los cuales no se pudo operar. Entonces acá, digamos, se debe exigir mayor flexibilidad a las aerolíneas, ¿sí? Así que bueno, yo insistí en el reclamo en defensa del consumidor. Después, consulta 3. Me dice: buenas tardes, ¿qué pasa con los que tenemos pasajes emitidos a Estados Unidos por una aerolínea y tenemos 2 vacunas de Sputnik y una de AstraZeneca y no podemos viajar? ¿Hay algún reclamo para una reprogramación sin penalidad? Y después me aclara, me dice que la aerolínea no le atendió el reclamo. Yo trato de reemplazar las palabras que me escriben, ¿no? Y se basan en la política de cancelación del pasaje, que permitía un cambio y yo ya lo hice. Y como que ahora me tengo que embromar. Bueno, a ver, acá hay varias cositas que se van mezclando. Punto 1.
¿Tienen valor los términos y condiciones? Por supuesto que sí, siempre y cuando, como suelo decir, se hayan informado debidamente. O sea, no que te digan, no, está en nuestra página web, ¿no los viste? No. Te los tienen que acercar, ya sea por una ventana pop-up cuando uno contrata a través de la página web, o porque te los envían a través de un correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? El mensaje tiene que ser directo hacia el consumidor. Y además, tiene que ser claro, es decir, tiene que ser entendible. Si esto sucedió, bueno, ya estamos por un punto donde los términos y condiciones tienen un peso porque son parte integrante del contrato. Después, esto no significa que todo lo que esté puesto dentro de los términos y condiciones tiene un valor y digamos, esto pesa por sobre toda norma jurídica. No es tan así, ¿sí? Pero, para no se alargue la respuesta, ya arrancamos con que si esto sucede, tiene un valor. Si no sucede, ya se pueden cuestionar los términos y condiciones. Punto 2. A ver, si cuando uno compró el pasaje, las reglas por parte de Estados Unidos ya estaban comunicadas, esto no significa que quizás el viajero lo sabía, pero públicamente Estados Unidos ya puso sus reglas para ingresar y dijo, miren, los que tienen vacuna tal y tal y tal no van a poder ingresar, y uno saca el pasaje, bueno, acá no opera como un eximente de responsabilidad a favor del viajero, y tendría que decirle que tiene razón la aerolínea. Pero si cuando uno compra el pasaje, para ser claros, es decir, yo compro el pasaje con X aerolínea y en ese momento cuando lo compré yo reunía las condiciones para visitar el país. En el medio pasaron cosas, como dice el dicho, y Estados Unidos cambia las reglas. Que hace no mucho endureció las reglas, ¿sí? Hay un posteo en mi página web, en el blog, lo pueden chusmear. O si no, si están viendo esto de alguna cuenta, pueden revisar. Ahí está la aclaración de los requisitos que pedía Estados Unidos. Que si no me falla la memoria, esto lo comunico ya por noviembre. Pero si esto sucedió antes, acá la aerolínea no puede aplicar así displicentemente, porque los términos y condiciones tienen correlación siempre con las situaciones previstas. Entonces, al momento que compramos, uno podía viajar. Luego, el país, que tiene su soberanía y su capacidad de decisión, dice, bueno, estos son los nuevos requisitos. Y si no los cumplo, bueno, acá la aerolínea debería prestarse una reprogramación. Si no lo hace, que es el gran problema, que no quiero decir todas, pero la gran mayoría no lo hace, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un episodio en mi podcast, el número 25, les pido que lo escuchen para profundizar un poquito más en detalle. También hay algo escrito en mi blog, vayan buscando por las publicaciones, algo que pasa si tengo problemas con aerolínea o algo así, lo pueden buscar. Pero para respuesta cortita hay que citarlos en la mediación con un abogado o una abogada. Si no se resuelve ahí, seguiría el reclamo en instancia judicial, porque con defensa del consumidor no habría competencia, a menos en este punto, ¿sí? Bien. Después, me escribe otra persona, me dice, feliz año, muchas gracias. Voy adelantando, me dice, en nuestro caso, bastante conocido, al menos por ellos, respecto al aéreo de regreso comprado y pagado en un paquete con una empresa de cruceros, nos dicen que debemos pagar el regreso, etc. Además de la ida. Un correo que no se entiende claramente en términos propios de agencia de viajes, porque venció respecto a su primera emisión. Aunque párrafo aparte y último dice, a quienes ya tienen gestionado su voucher de cancelación anteriores, recuerden que el mismo tiene una vigencia de 2 años para utilizar desde la fecha de su emisión. Nosotros reprogramamos en mayo de 2021, ahora sí está aclarando la viajera, y nos emitieron los vouchers para embarcar en Buenos Aires, Venecia, para regresar el 31 de marzo de 2022. Ahora, otra vez cancelado por decisión de un país, Brasil, que afectó a Uruguay y Argentina. Entonces, en nuestro caso, ¿rige esa vigencia que vencería en marzo de 2023? Bueno, acá hago una pausa porque hay otras cosas más que va agregando. No regiría, tendría que ser, a ver, en términos legales, ¿sabes cómo tendría que ser esto? Es como cuando uno ve una película en casa y quiere irse a la cocina para buscarse algo de acompañamiento. ¿Qué hace? Pone pausa y la película no sigue corriendo. Bueno, acá debería suceder algo similar. En los plazos legales deberían poner pausa. Si hay uno de los países que cambió las reglas y esto afecta al desarrollo del servicio contratado en estas paradas, debería la empresa de cruceros con la cual contrataron el vuelo, debería dar una especie de ampliación de este vencimiento, ¿sí? Sigo leyendo.
Pues le hago la pregunta puntual. En nuestro caso nos responden con una misiva genérica ya enviada por la agencia, donde dice lo mismo. Como en nuestro caso se resolvió por la presión que generó nuestra denuncia de defensa del consumidor, se apresuraron en no llegar a una audiencia, etcétera, sino a un acuerdo de parte. Por ello, esos vouchers que emitieron en 2021, tal acuerdo serían válidos hasta 2023. Me está preguntando. Bueno, si hubo un acuerdo, sí, en principio serían válidas, pero como dije antes, si en el medio hay decisiones de los países que afectan el desarrollo del servicio, las empresas deberían prestarse a considerar estos aspectos en situaciones críticas que el viajero quizás se le está por vencer, digamos, ese fecha tope, ese acuerdo en el cual arribaron. Si esto no sucede, ¿dónde reclamar? En defensa del consumidor también. Bueno, otra pregunta que me llega, dice, bueno, me lo tiró así: pasaje en cuotas cancelado, Norwegian, agencia nos cortó las cuotas, aún no devolvieron. Bueno, sepan que me pueden escribir un poquito con más con más cariño, sí. No hace falta que me escriban en Telegrama. Pero bueno, creo que se entendió, ¿sí? A ver, si compraron un pasaje con una agencia, con una aerolínea, en este caso Norwegian, lo pagaron en cuotas. Bueno, ojo acá, porque las cuotas es una obligación que ustedes asumen. Bueno, yo hablo a partir de lo que supongo, ¿sí? Porque no tengo más detalle en la consulta. Las cuotas son una obligación con el banco y la tarjeta emisora. La empresa de crédito y el banco emisor, quiero decir. Vamos a inventar Visa y algún banco X, ¿sí? Porque ya se pagó. O sea, estos intermediarios ya le pagaron a esos prestadores. Así que yo no dejaría de pagar las cuotas, porque si no tendrían un problema específico particular con estas empresas financieras. Pero si el vuelo no se prestó, de hecho es conocido, muchos problemas lo pueden chusmear en redes, justamente por eso la nombré, porque ya es de público conocimiento, con la línea Norwegian. Bueno, atentos acá, porque acá habría que reclamar. Abro un paréntesis con una analogía. Las agencias de viajes, cuando quieren darse de baja, o supongamos que es una agencia de viajes internacional con presencia en Argentina y se quiere ir de Argentina, debe hacer un trámite ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ¿sí? Y entre tantas cosas que se le pide, el Ministerio les pide a esta agencia que se quiere dar de baja o se quiere ir del país, les pide garantías para cumplir con las obligaciones que ya asumieron, ¿sí? No es que dicen me voy y ya me voy y dejo colgado al resto. En la parte de las aerolíneas, acá si hay alguno que está escuchando, más que invitado a aportar más detalles, pero por analogía debería suceder algo similar con el organismo pertinente, que es ANAC. A mí me gustaría saber qué pasó con este organismo a la hora de controlar y permitir que Norwegian se retire del país respecto de las obligaciones asumidas, porque no se olviden que Norwegian operaba también hasta de cabotaje. Acá es un punto que lo abro con incertidumbre, porque hasta yo mismo me hago la pregunta. Acá debiera haber una especie de empresa o responsables que actúen frente a casos que contrataron y que por temas de pandemia y demás no se desarrollaron esos vuelos. Yo insistiría en este tema particular. Primero les recomendaría chusmear. Ahí debe haber muchísimos foros. Hay mucha gente que tiene problemas con esta agencia, aerolínea, mejor dicho, en particular, ¿sí? Así que ver el tema ahí con un abogado y de reclamar más que nada por el caso particular que involucra esta aerolínea, ¿sí? Bueno, después tengo otra consulta que me dice... A ver, acá está el orden. La gente de una empresa que está en Argentina, vamos a llamarla Sonrisas, no me devuelve las tasas de embarque, que son 34.000 pesos, de un viaje cancelado de su programa Viaje Fácil. ¿A quién tendría que llevar a defensa del consumidor? ¿Al operador responsable en Argentina o a... No, acá al operador responsable en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay una vinculación empresarial. De hecho, si citas a la empresa que está en el exterior, difícilmente venga, pero enviaría, ¿sí? Uno, digamos, por defensa del consumidor tiene la potestad de reclamar acá mismo, y más cuando tienen presencia en Argentina.
Así que sí, yo reclamaré en defensa del consumidor con la empresa con asiento en Argentina para que se pueda presentar y pueda esgrimir los argumentos legales si es que los tiene. Otro tema. ¿Qué pasa cuando el vuelo no se desarrolla? Yo he visto varias respuestas y por supuesto, como ustedes, aquellos que ya me vienen escuchando hace rato, ya saben que soy bastante abierto en muchos aspectos y trato de no formular, como diría uno, sentencias. Trato de no encerrarme en posturas. Yo tengo una opinión, pero no significa que tenga la verdad absoluta y siempre estoy atento y estoy abierto a si estoy o no equivocado. Pero en esta posición, por ahora, no tengo dudas y voy a aclarar algunas cuestiones. Cuando uno compra un vuelo, ustedes ya saben de que hay un montón de impuestos. ¿Sí? Los pueden chusmear, los pueden ver en la descripción de la factura. Hay un montón de impuestos. Por un lado están los impuestos propios que siempre estuvieron, ¿sí? Lamentablemente, en los pasajes. Y después está el otro que se suma respecto de cuando uno utiliza divisas, ¿sí? Pago en pesos, algo que pues, la empresa tiene que cambiar esos pesos por dólar. Y con el famoso impuesto país, más el adelanto de ganancia, etc. Bueno. A mi criterio, lo que se recaba de impuesto país no debiera devolverse porque esta circunstancia está, digamos, es independiente para mí del hecho del viaje. El motivo es el viaje, pero el hecho es cambiar pesos por dólar. Acá lo que diría un tributarista, el hecho imponible sucedió. Puede pasar que haya excepciones, bienvenido, mejor para los viajeros. Ahora, otro tema son las famosas tasas de embarque y demás. Esto debería devolverse. Porque esto sí está atado directamente con el uso. La tasa es un tributo más, como el impuesto y la contribución, pero que está atado al uso de un servicio. Y si el vuelo no se desarrolla, no se usó el servicio del aeropuerto. Acá debería devolverse esto. Así que ahí a reclamar bien. Bueno, pregunta 7. Me dice, ¿qué sucede si me enfermo de COVID antes de iniciar el viaje? Bueno, gran temita. Primer punto es, hay que estar atentos a siempre, por eso siempre recomiendo, leer lo que firmamos o lo que aceptamos cuando contratamos en distancia por una app o en la página web. Esas ventanas que aparecen y acepta términos y condiciones. Bueno, antes de darle clic a acepto, ponerse a leer. Porque, no quiero decir todas, pero ya hoy en día, a 2 años de pandemia, casi 2 años, porque oficialmente podemos decir que en marzo de 2022 llegaremos a los 2 años, pero bueno, a casi 2 años de pandemia, las empresas ya han integrado, las empresas prestadoras de servicio turístico han integrado sus términos y condiciones esta cuestión de la pandemia, esta cuestión del COVID y qué pasa si, entre tantas cosas, si el pasajero antes de iniciar el viaje se enferma de COVID. Y la respuesta es, bueno, se tiene que actuar de acuerdo a lo que se informó en los términos y condiciones, ¿sí? Así que punto ahí, ¿qué sucede? Bueno, debería suceder lo que se aceptó en los términos y condiciones, ¿sí? Pero con las, digamos, los detalles que estuve comentando antes de si siempre estar, digamos, no en una situación en perjuicio del viajero, sino, digamos, estar abierto en la reprogramación. No decirle, no, usted ya pierde el viaje y no puede volar. Eso no tiene fundamento, ¿sí? Al menos legal. Sí tiene que estarse, digamos, las términos y condiciones tienen que estar, digamos, adecuados a una finalidad de reprogramar para viajar más adelante. O que se pida la devolución. En el caso que se pida la devolución, habiendo previsto la situación de COVID, no estaría, digamos, errado jurídicamente que se prevean costos de la rescisión. Es decir, no sé, yo pagué 100.000 pesos y me vuelven 80.000 porque me avisaron que en caso de no reprogramar y querer devolución del dinero, me retendrían el 20% por costos, gastos, etc. ¿Sí? Pero todo esto tiene que estar claro en los términos y condiciones. Ahora, si no está claro en los términos y condiciones, hay 2 salidas. Salida 1, se devuelve todo el dinero abonado, sin quitas, sin nada. O salida 2, se reprograma para más adelante. El se reprograma, ¿hay derecho a cobrar un extra? No hay derecho. ¿Está prohibido que te quieran cobrar un extra? Tampoco está prohibido, pero no es una obligación del viajero aceptarlo. Ahora, ojo, si yo tenía un vuelo, no sé, vamos a inventar, en temporada baja y quiero reprogramar para temporada alta, ahí sí hay un justificativo que me cobre un diferencial, ¿sí? Ojo ahí. Otro tema que me preguntaron es,
Situación actual de los argentinos que quieran ingresar a España. Bueno, siempre cuando uno piensa en ingresar a un país, siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de decirlo. Es chequeen la información primero con el consulado del país del destino. Y porque tiene información oficial. Y después con las empresas que prestan el servicio, en este caso la aerolínea, ¿sí? Pero si ustedes chumean ahí van a ver que en el caso del consulado español en Buenos Aires, en su página ahí informa y dice que se puede viajar sin necesidad de presentar o tener un certificado de vacunación, ni de recuperación, ni nada. Pero sí es obligatorio que ustedes dispongan de un código QR que se obtiene cuando completan un formulario de control sanitario. Y lo pueden tramitar desde lo que es Spain Travel Health, ¿sí? Así que ahí chusmeen en la página de Consulado de Español en Buenos Aires, los va a llevar a un link, completan, tienen ese código, ¿sí? Y ahí, de hecho, también tienen mucha más información, ¿sí? Que en el durante, qué hacer y demás. Así que yo recomendaría que chusmeen eso. Bien. Pregunta 9. Dice, una aerolínea me comunica el cambio de políticas del ticket que ya compré. ¿Está bien? No está bien. A menos que sea para mejor. Pero no está bien. Porque cuando uno compra el ticket, las reglas son las acordadas. Ojo. ¿Puede una aerolínea, por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo? ¿Puede una aerolínea decirme, mira, Federico, cambiamos estas políticas? ¿Aceptás? Y si yo acepto, bueno, ya acepté el cambio de políticas, ¿sí? Paréntesis, si las políticas que me están acercando las nuevas son claras y me están dando lugar a que yo las acepte, las acepto, ya después no puedo discutir. Pero no estoy obligado a aceptarlas y si no las acepto, ellos no pueden imponérmelas como que son válidas. Ojo que esto es una práctica que hacen muchas las aerolíneas y eso está mal. Y por último, una persona me escribe y me dice, sigo esperando de una aerolínea X que me respondan los mensajes privados. Y me pregunta a mí, ¿qué podría hacer ante esta situación? Me rompieron la valija, el service al que me mandó la aerolínea me quiere dar una usada, rota, reparada como reemplazo porque el monto que les paga a la aerolínea X no me pueden dar una nueva. Bueno, no, acá hay que reclamar con la aerolínea. En este punto, lamentablemente no pueden de defensa del consumidor. Por más que lo que haya dicho el service sea una desfachatez y una burrada en términos jurídicos, el principal responsable es la aerolínea. Así que acá a seguir el reclamo con la aerolínea. Si no responde, bueno, ver con un abogado o una abogada, citarlos a mediación y resolver el problema ahí. Y si no se resuelve el problema ahí, bueno, ya iniciar el reclamo en la vía judicial, porque lo que estás comentando acá en esta consulta, te tengo que anticipar, tenés razón. Así que, bueno, gente, hemos llegado al final de las... La verdad que me llegaron bastantes preguntas y vuelta, como dije antes, agradezco muchísimo el voto de confianza, pero bueno, elegí las 10 más significativas. En los episodios trato siempre de dar espacio a las dudas, así que anímense a acercarme a las dudas. Me pueden escribir en Instagram, que bueno, en la descripción del enlace tienen en la descripción del episodio tienen un enlace que los lleva a todas mis redes, pero en Instagram estoy como Derecho Turismo ARG, en Twitter estoy como Derecho Turismo, en Facebook estoy como Derecho Turismo, me encuentran en YouTube como Federico D'Angelo Martínez, próximamente se va a venir TikTok, vamos a ver qué pasa con eso. Hay una intención de empezar a sumar videos con muchísimas dudas que la gente a veces suele tener en tema de contrataciones y problemas y demás. Pero bueno, me pueden encontrar hasta incluso en mi blog. Al final pueden ver, tienen una chance de escribirme, de mandarme un mensaje. Así que bueno, anímense. Por mi parte los saludo, les envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme, gracias por quedarse. Espero que les haya gustado el episodio y nos estamos viendo el próximo viernes en otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chao, cuídense mucho.